El susurro de los caídos. Nunca imaginé que el infierno tuviera un eco, una voz que resonara entre los cuerpos inertes y la tierra empapada de sangre. Fui soldado en una guerra que parecía no tener fin, donde los días se confundían con las noches y el miedo era el único uniforme que todos compartíamos. La batalla más feroz ocurrió en un valle olvidado por la historia, un lugar al que llamábamos el abismo, porque quien entraba rara vez salía, y si lo hallía, ya no era el mismo. Era allí donde me encontré con algo que desafiaba toda lógica, algo que no podía explicar con la razón ni con la fe. Todo comenzó cuando perdimos contacto con el resto del batallón. La radio solo devolvía estática y un susurro apenas audible que no lograba entender, pero que me helaba la sangre. Avancé con cautela entre los cráteres y los cuerpos destrozados, con la pistola en mano y el corazón desbocado. A lo lejos vi una figura envuelta en sombras, una silueta que no parecía humana, pero que se movía con una lentitud perturbadora. Intenté llamarla, pero en lugar de responder, el susurro se transformó en un murmullo constante, como si cientos de voces se entrelazaran para formar un solo lamento. Sentí que algo me observaba, que no estaba solo. La noche cayó rápido, y con ella, una oscuridad que no era solo la ausencia de luz, sino una presencia palpable que oprimía el pecho. Intenté refugiarme en una trinchera improvisada, pero los susurros se hicieron más intensos, invadiendo mi mente con recuerdos ajenos, gritos, órdenes, súplicas de ayuda y promesas rotas. Era como si el valle guardara las almas de los caídos, atrapadas en un ciclo eterno de dolor y desesperación. En uno de esos momentos, vi a mi compañero, el cabo Hernández, que había muerto días antes en otra batalla, caminando hacia mí con los ojos vacíos y la piel pálida. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de terror. Él no me reconoció, solo extendió una mano huesuda y me señaló hacia el bosque cercano, donde la tierra parecía moverse bajo una neblina oscura. Me levanté temblando y seguí aquella señal, arrastrado por una fuerza que no podía controlar. Al adentrarme entre los árboles, la neblina se espesaba y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Allí encontré un círculo de cuerpos, los soldados desaparecidos, sus rostros congelados en expresiones de horror y sus manos entrelazadas como en un ritual macabro. En el centro, una figura encapuchada, alta y delgada, sostenía una daga oxidada con la que trazaba símbolos en la tierra. Sentí que esa sombra era la responsable de la maldición que había caído sobre nuestro batallón, un ente que se alimentaba del sufrimiento y que no permitiría que escapáramos del valle. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, como si estuviera atrapado en arena movediza. La figura levantó la daga y la hundió en el suelo, desatando una oleada de energía oscura que me envolvió y me sumergió en visiones de guerra, muerte y traición. Vi a mis compañeros caer uno a uno, no solo por balas o explosiones, sino por la desesperanza y la culpa que los consumía. Comprendí entonces que no era la muerte física la que los retenía, sino el peso de sus pecados y miedos, un ciclo que debía romper para poder sobrevivir. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberar mi mente del influjo de la sombra y alzar la voz para recordar los nombres de mis amigos, sus risas, sus sueños y la vida que habían perdido. El círculo se deshizo lentamente, los cuerpos desaparecieron y la neblina se disipó. La figura encapuchada se desvaneció en un suspiro, dejando tras de sí un silencio absoluto que pesaba más que cualquier grito. Salí del bosque con las primeras luces del amanecer, marcado por la experiencia
y con el corazón roto por lo que había presenciado. Nunca volví a ver a mis compañeros, ni encontré el camino de regreso al campamento. Algunos dicen que quedé atrapado en el abismo, que soy otro alma perdida entre sus susurros y sombras. Pero sé que hay algo peor que la muerte en la guerra, la condena de cargar con el eco de los caídos, sus voces que nunca se apagan y que me recuerdan cada noche que el verdadero enemigo no está en el otro bando, sino en lo que dejamos atrás cuando somos olvidados. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho ese susurro persistente, como un lamento que se cuela en mis sueños y me arrastra de vuelta a aquel valle maldito. He intentado contar esta historia, buscar ayuda, pero nadie quiere creer en fantasmas ni en maldiciones. Mi mente se fragmenta entre la realidad y aquel infierno que me reclama. A veces, siento que la figura encapuchada todavía me sigue, esperando el momento para arrastrarme al abismo de nuevo, donde las almas caídas claman por redención y yo soy el último guardián de su recuerdo. Eco de acero y fuego. En el vasto y desolado desierto donde el sol golpea sin piedad y el viento arrastra cenizas, la guerra había dejado cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino también en las almas de aquellos que la libraban. Allí, un grupo de soldados conocidos como los Centinelas del Horizonte se desplegaba entre dunas y ruinas, custodios de una frontera que parecía desvanecerse entre el polvo y el olvido. Entre ellos, el sargento Marcos Salazar se destacaba no solo por su destreza, sino por una inquietud que lo carcomía por dentro, la sensación de que algo más oscuro y antiguo se ocultaba bajo aquel conflicto aparentemente territorial. En una misión de reconocimiento, el pelotón descubrió una estructura enterrada, mitad metálica, mitad orgánica, que parecía un vestigio de una guerra olvidada, anterior incluso a la memoria de sus ancestros. A medida que exploraban, los dispositivos de comunicación comenzaron a fallar y una niebla extraña descendió, pesada y silenciosa, como si el aire mismo contuviera un secreto prohibido. Los soldados empezaron a experimentar visiones fugaces, recuerdos ajenos, rostros distorsionados y un eco persistente de disparos y gritos que no pertenecían a su batalla. Salazar, atormentado por estas imágenes, encontró en los confines de la estructura un diario de campo de otro soldado, fechado décadas atrás, que narraba la caída de un escuadrón atrapado en una trampa invisible, consumido por una fuerza desconocida que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. Conforme leía, comprendió que la guerra que ellos vivían era solo una réplica de aquella tragedia repetida a lo largo del tiempo, y que la frontera que defendían no era geográfica, sino un umbral entre dimensiones de conflicto perpetuo. La línea que separaba la realidad del eco de la guerra se desdibujaba, y aquella fuerza oscura, una presencia intangible que llamaban el susurro de acero, se manifestaba en sus mentes, sembrando dudas, traiciones y el impulso de la autodestrucción. Sus compañeros comenzaron a caer no solo por enemigos visibles, sino por el peso insoportable del miedo y la locura inducida por aquella entidad. Salazar, decidido a detener la cadena, se enfrentó a el susurro en un duelo de voluntades dentro de la estructura, donde la percepción del tiempo y el espacio se fragmentaba. Recordó entonces las palabras del diario: solo enfrentando la verdad y aceptando la fragilidad humana se podía romper el ciclo. En un acto de sacrificio, permitió que la fuerza absorbiera sus recuerdos más dolorosos, su propia esencia de soldado marcado por la pérdida y el desarraigo, para desvanecerse en el vacío que habitaba el lugar. Al hacerlo, la niebla se disipó, la estructura se cerró lentamente,
y el silencio volvió a reinar en el desierto. Los pocos sobrevivientes encontraron a Salazar en el límite de la realidad, con la mirada distante pero la mente en paz, consciente de que la guerra no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla eterna contra las sombras que habitan en el interior de cada hombre. El eco de acero y fuego persistió como una advertencia, un recordatorio de que en el fragor de la guerra, los soldados no solo luchan contra enemigos visibles, sino contra la oscuridad perpetua que amenaza con consumir todo rastro de humanidad. Y en ese desierto infinito, donde el horizonte parece un espejismo, la memoria de Salazar y sus compañeros se convirtió en un faro tenue para aquellos que aún resistían, custodios no solo de una frontera, sino de la esperanza misma. Con el paso de los días, la historia de Salazar se transformó en leyenda entre los sobrevivientes y las nuevas generaciones que llegaban al desierto marcado por cicatrices invisibles. Algunos afirmaban escuchar, en las noches más silenciosas, un susurro que no era viento ni tormenta, sino la voz tenue de un hombre que había entregado todo para contener un mal ancestral. Se decía que su espíritu vagaba entre las dunas, una sombra protectora que mantenía a raya el susurro de acero y evitaba que la locura se extendiera como una plaga. Sin embargo, la frontera no permaneció inmutable. Nuevas fuerzas, atraídas por aquella energía residual, comenzaron a acercarse, despertando ecos olvidados y poniendo a la prueba la frágil paz conseguida. Entre ellos, una joven soldado llamada Elena, marcada por pérdidas similares a las de Salazar, sentía un vínculo inexplicable con la historia y una determinación férrea por entender el origen de aquella maldición. Guiada por fragmentos del diario y relatos dispersos, se adentró en la misma estructura que había cambiado el destino de su predecesor, dispuestas a enfrentar sus propios demonios y a descubrir si era posible romper definitivamente el ciclo. Mientras la arena cubría lentamente las huellas de las batallas pasadas, la lucha entre la humanidad y la sombra invisible continuaba, recordando que en el corazón del desierto, cada victoria era solo un respiro antes del próximo eco de acero y fuego. El viento de los caídos. En un valle olvidado por los mapas y la historia, donde las montañas se alzaban como centinelas eternos y el viento parecía cargar con ecos de lamentos antiguos, se libró una guerra que nadie quiso recordar. No hubo héroes, ni victorias gloriosas, solo soldados jóvenes, rostros marcados por el polvo y la desesperanza, que se enfrentaron a un enemigo invisible y cruel que devoraba cuerpos y almas. Entre ellos estaba Mateo, un muchacho de apenas 17 años que soñaba con regresar a su pueblo y construir una vida lejos del estrépito de las balas. Pero ese sueño se desvaneció la noche en que su compañía fue emboscada en un cañón estrecho, donde el aire se volvió irrespirable y la muerte danzó sin piedad. Mateo logró esconderse entre las rocas, escuchando los gritos desgarradores y el fragor de las armas. Cuando amaneció, solo quedaban cadáveres, el silencio roto por el silbido del viento que parecía susurrar nombres olvidados. Durante días, Mateo vagó sin rumbo, sus fuerzas menguando, hasta encontrar un refugio en una cueva oculta que parecía protegerse del tiempo mismo. Allí, entre sombras y humedad, descubrió símbolos tallados en la piedra, vestigios de antiguos guerreros que habían enfrentado batallas similares en épocas remotas. Al tocar uno de ellos, una visión lo invadió, un río de sangre y cenizas, soldados que se levantaban de sus tumbas para luchar una guerra interminable, atrapados en un ciclo donde la muerte no era el final, sino el principio de un tormento eterno. Mateo comprendió que aquel lugar era un umbral entre la vida y la muerte,
un corredor donde los caídos aguardaban ser liberados o condenados para siempre. Decidió entonces que su destino no sería el olvido, que debía romper la cadena que mantenía a esas almas prisioneras. Con la poca energía que le quedaba, comenzó a trazar un plan, utilizando las inscripciones y los símbolos antiguos como guía. Cada noche, el viento traía voces, fragmentos de recuerdos y súplicas que lo impulsaban a continuar, aunque su cuerpo doliera y la soledad pesara como una losa. En el valle, el tiempo parecía dilatarse, los días se mezclaban con las noches y la realidad se desvanecía en un sueño lúcido, donde Mateo hablaba con los espíritus de sus compañeros caídos. Ellos le contaban historias de traiciones, de órdenes absurdas, de la crueldad de los comandantes que los enviaron a morir sin sentido. También le revelaron la existencia de un objeto, o una reliquia perdida que podía romper el ciclo y devolver la paz al valle maldito. Un medallón de plata, grabado con un emblema que combinaba la vida y la muerte, escondido en un antiguo campamento enemigo ahora cubierto por la maleza y el olvido. Sin dudarlo, Mateo se aventuró fuera de la cueva, enfrentando los peligros del terreno y el abandono, guiado por el viento y la determinación. El medallón estaba en una pequeña caja de madera, oculta bajo una piedra marcada con el mismo símbolo que había visto en la cueva. Al tomarlo, sintió un calor intenso que recorrió su cuerpo, como si la fuerza de todos los caídos fluyera a través de él. Regresó al refugio y, siguiendo un ritual descrito en las inscripciones, colocó el medallón en el centro de un círculo dibujado con cenizas y tierra. Recitó las palabras que los espíritus le susurraban, y el aire se llenó de un brillo espectral que iluminó la cueva entera. Una figura apareció ante él, la silueta de un soldado que extendió la mano, agradecido y libre por fin. Uno a uno, los demás comenzaron a materializarse, rostros aliviados, expresiones de paz y liberación. El valle dejó de ser un lugar de pesadilla. El viento cambió. Ya no susurraba lamentos, sino melodías suaves que acariciaban las hojas y la piel de Mateo. Él salió de la cueva con la sensación de haber cumplido una promesa, de haber salvado a aquellos que no pudieron salvarse a sí mismos. Pero sabía que la guerra no termina realmente, que sus ecos persisten en otros rincones, en otros valles donde el olvido es un enemigo más cruel que la muerte. Cuando al fin regresó a su pueblo, fue recibido como un hombre cambiado, marcado por la experiencia y la memoria de los caídos. Contó su historia, no para glorificar la guerra, sino para recordar que detrás de cada conflicto hay vidas, sueños truncados y almas que merecen descanso. El viento, ahora amigo, le recordó que la paz es frágil y que la verdadera batalla está en mantener viva la memoria, para que nunca más los soldados caigan en el olvido. Con el medallón todavía cálido en su mano, Mateo comprendió que su viaje apenas comenzaba. La guerra había dejado cicatrices invisibles en su alma, pero también una fuerza inesperada, la voluntad de ser guardián de aquellas historias no contadas, para que el viento siempre llevara consigo la verdad y la esperanza.